Vamos a conocer el plan de negocios. Este documento también se le puede llamar plan de emprendedor o proyecto de inversión o proyecto de negocios o proyecto emprendedor. Sí, son sinónimos que se pueden encontrar con ellos. De hecho, con la materia que están viendo de administración de proyectos de inversión, pues precisamente es la estructura que se espera para ese tipo de ejercicio. Al final de cuentas, son documentos que se crean a fin de presentar el proyecto a terceras personas que pueden representar una inversión o fuente de financiamiento. Entonces, hay que quedar bien claro, este documento no lo hago para mí, o sea, sí, claro, o sea, para yo tener una mejor comprensión de cómo va a ser mi proyecto, pero a final de cuentas no es para que yo me lo quede, lo guarde y lo almacene en mi computadora, sino que yo en algún momento, si ando buscando quien me dé dinero para mi proyecto de inversión, pueda yo presentarlo mediante este escrito y pues esta tercera persona lo puede evaluar. Tercera persona, llámese un banco, llámese uno de Shark Tank, si ven alguno de ustedes el programa, o otra persona que pudiera interesarse el proyecto. Entonces, esas terceras personas son los inversionistas o el financiamiento y necesitan este documento para poder validar si mi proyecto es bueno o no. El proyecto de inversión consta en varias partes, en varios capítulos. El primero es el resumen ejecutivo, luego tenemos el estudio de mercado, que es lo que vamos a ver a continuación, estrategia comercial, estudio técnico, estudio administrativo y personalidad jurídica, estudio financiero, que seguramente es el que más les gusta, y el análisis de riesgo. Entonces, todo esto conforma el plan de negocio, que es el documento que se puede presentar a una tercera persona. Vamos a ver de manera muy concreta, porque esto pues probablemente ya lo están viendo en otro curso. Entonces lo vamos a ver en manera muy concreta cada uno de estos bloques y qué es lo que deben de contener. El primero, que es el resumen ejecutivo. Bueno, este resumen ejecutivo pues se realiza al final del proyecto. Se debe de dar un panorama general del proyecto, enfatizando los alcances del mismo. Es recomendable presentar la información financiera más importante del proyecto en este resumen, además de los aspectos que lo hacen fiable. Entonces, este resumen es en sí hablar de todo un poco, por eso se hace hasta el final, ya que tenga yo todos los resultados, los cálculos y las proyecciones realizadas, puedo hacer este documento y lo pongo al final. Debe ser una redacción muy atractiva, muy interesante de leer, pero al mismo tiempo concreta, pero denotando lo más importante del proyecto. Recordar que se busca financiamiento de terceros, es decir, hay que convencer con nuestra redacción a alguien para que nos dé dinero. Después viene la introducción, donde debemos presentar de forma clara los alcances del proyecto, beneficios de su existencia, o sea, dónde va a estar puesto, cómo apoya al desarrollo económico el proyecto donde va a ser instalado, cómo puede, por ejemplo, ayudar a una cuestión de pobreza extrema o de algún problema social, o por ejemplo, lo que estábamos viendo con los ejercicios que se han visto, el aprovechamiento de materias primas que actualmente no se aprovechan de manera adecuada o suficiente. Entonces, eso sirve muy bien para la introducción de un proyecto. Recuerden, es como estar escribiendo un libro. Entonces, dicen por ahí que un libro de la primera página te enamora o te desenamora. Entonces, tiene que desde un principio estar muy bien redactado y ser interesante. Y al mismo tiempo en este documento se pide un análisis FODA. Entonces seguramente ya ustedes saben fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pudiera tener el proyecto. Hay que ser honestos, hay que hablar con la verdad y sobre todo demostrar que hay conciencia de esa verdad. La siguiente parte es el estudio de mercado y la inteligencia competitiva. En este apartado se debe de integrar toda la información obtenida
respecto a los resultados de encuestas con su respectivo análisis. Eso es lo que van a hacer conmigo, las encuestas. Vamos a ver un poquito más adelante qué se trata todo esto. Determinar cuál es el segmento de mercado. Hablamos de qué características y hábitos tiene el segmento de mercado que seleccionamos. Analizamos una proyección de ventas, cuánto es lo que probablemente podemos vender, y también analizamos la competencia. Entonces, en todo este apartado de estudio de mercado e inteligencia competitiva, desglosamos una serie de información que nos hable del mercado. Esta información puede obtenerse de manera secundaria y de manera primaria. Mucha información secundaria ya está degenerada y eso me puede ayudar a tomar ciertas decisiones. Más sin embargo, es bien importante que tome en cuenta la opinión de quien pudiera comprarme mi producto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Estrategia comercial. Aquí creí necesario, más antes de estar hablando de qué dice este apartado, pues hablarles un poquito de lo que es la mercadotecnia, que es este tema de marketing que hemos estado viendo de poco a poco, para que ustedes tengan una mejor comprensión que podemos desarrollar precisamente en este capítulo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que empezar es entender que mercadotecnia es un proceso empresarial dirigido al cliente con la finalidad de entender sus gustos y necesidades. Entonces entiendan, a diferencia del contador, el contador está fijado en estar analizando de manera constante la empresa de manera financiera, lo que gana, lo que pierde. Y la mercadotecnia no, ella lo que hace es voltear a ver allá afuera, saber qué recursos tiene la empresa, pero voltear allá afuera y buscar a las personas más idóneas para que adquieran los productos que la empresa fabrica. Y en caso de que necesite ajustarse ciertas cosas para que el producto que fabrica la empresa le pueda gustar al cliente, entonces el mercadólogo regresa y pide esos ajustes. Generalmente les dicen que no, no es cierto, bueno, a veces les dicen que no, porque pues imagínense, si estamos en una empresa que vende champús, por decir algo. Entonces pues se da cuenta que tiene una competencia bien fuerte y dice, no, pues necesito hacer algo más creativo, algo más llamativo. Y entonces llega diciendo, no, es que necesitamos ponerle brillitos al champú para que lo podamos vender. No es cierto, pero supongamos. Y entonces pues llegas con el de producción y le dices, oye, es que hay que echarle brillitos. Y pues el de producción te va a decir, no, pues no se puede hacer eso porque pues, la consistencia, la mezcla y no sé qué. Y vas con el de contabilidad y dicen, no, pero ¿cuánto va a costar sus brillitos, etc, etc. Entonces, por eso casi siempre les dicen que no, pero bueno, ellos están buscando esos gustos, satisfacer esos gustos y necesidades, esas alegrías y dolores. Entendiendo dichos parámetros, se establecen estrategias que incrementen el valor del producto o servicio ante un mercado objetivo. Bueno, ¿qué significan estos parámetros? El mercadólogo tiene que establecerse parámetros a partir de que, o sea, no nada más es de, ¿qué le gusta, señor? Pásale, pásale, sino que tiene que establecerse los parámetros de qué es lo que se debe de cumplir con el producto para que sea del gusto y agrado del consumidor. Entonces, con estos parámetros se establecen estrategias para aumentar el valor del producto para ese mercado al que estamos dirigiéndonos. Repito e insisto, es necesario que tengamos un mercado establecido, un mercado meta que dirige nuestro producto. El resultado esperado es el impulso de ventas. Finalmente, o sea, sí, contadores, ustedes estarán muy preocupados por los dineros y precisamente se supone que es la chamba del departamento de mercadotecnia o de ventas, aumentar las ventas, es decir, aumentar los ingresos. Entonces, no sean tan crueles cuando se los topen en la vida. Escúchenme, una mercadóloga resignada se necesita mucho recurso. Ya después platicaremos de ese tema de los recursos que requieren este tipo de estrategias para que ustedes se den cuenta mucho mejor.
Entonces, tenemos que definir la estrategia de mercadotecnia a realizar. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la estrategia de precio y cómo la fundamentamos? También la vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia de distribución? La veremos. ¿Cuál es la estrategia de promoción? La veremos. Y finalmente, estos son precisamente los parámetros. En mercadotecnia se hablan de 4 Ps o las 8 Ps, o hace poquito acabo de encontrar un artículo que ya habla de las 9 Ps, pero bueno, nos vamos a quedar con las 8 Ps, que son las que vamos a, de alguna manera, a ir tocando conforme avancemos con el modelo Canvas. Entonces aquí pueden ver las 4 P básicas son producto, precio, plaza, promoción. Ya lo que es partners, alianzas, procesos, personal y presencia o evidencia física, pues lo vamos a ver de cierta manera en algún punto y ya les voy diciendo cómo. Para que les quede más claro, precisamente aquí en el modelo Canvas, aquí las vamos a poder ver. Por ejemplo, ahorita todo lo que hemos estado desarrollando y platicando, pues es precisamente el desarrollo del producto, entendiendo que no es el artículo, sino todo el branding, todo lo tangible y todo lo intangible. Entonces ahí tenemos el producto. La plaza y la promoción la podemos ver en canales de distribución, que todavía no llegamos ahí. El precio en fuente de ingresos, ahí lo vamos a ver. Proveedores en alianzas, procesos en actividades clave y personal en recursos. Entonces aquí si se fijan estamos viendo al menos 2, 4, 6, 6 de las 8 P's de mercadotecnia. Entonces los vamos a estar viendo de alguna manera con el modelo Canvas. Posteriormente tenemos el estudio técnico. El estudio técnico nos habla de cómo será la planta, qué materia prima se necesita requerir, qué maquinaria necesitamos, qué proceso productivo necesitamos, cuál sería nuestro diagrama de tilda, es un programa que nos marca los procesos, cuál sería nuestra matriz de Vogt. La matriz de Vogt nos ayuda a tomar decisiones en particular de dónde vamos a localizar nuestra planta. Diagrama de tiempos y movimientos. Esto es una cuestión muy ingenieril, pero muy importante. Aplicación de normas de calidad. Hoy en día se requiere y son importantes la aplicación de NOMS, así como ustedes utilizan las financieras. En la industria se necesita toda la aplicación de normas de calidad. Posteriormente es el estudio administrativo y personalidad jurídica, donde hablamos de equipo que integra el proyecto, es decir, quiénes son las personas que van a integrar el proyecto. Hablamos de su currículo, sus habilidades y sus destrezas, organigrama, funciones, evolución del organigrama. Es decir, sí, probablemente empecemos con un organigrama en un primer momento, pero si se pretende que la empresa vaya creciendo o necesitando nuevos departamentos para crecer, pues entonces se necesita hablar de esa evolución. ¿Cuál es la misión de la empresa, la visión de la empresa, sus valores, toda esta parte administrativa que seguramente en algún momento han tocado? Objetivos empresariales. También en este apartado se requiere saber cuál es la personalidad jurídica que tendrá la empresa. Puede ser sociedad anónima, sociedad civil, responsabilidad limitada. Entonces aquí tenemos que establecer cuál es la personalidad que más nos conviene. Y puede ser dentro del régimen comercial, que es lo más común, pero también hay unas asociaciones muy interesantes en la cuestión agraria, que precisamente la Procuraduría Agraria es la que las dirige y las controla, que podrían ser muy interesantes, sobre todo cuando es de producción agrícola o agropecuaria. Y esto es importante porque de esa forma nos podemos dar cuenta, y ustedes lo saben muy bien, un buen asesor financiero me puede decir qué personalidad jurídica debo tener, porque me dirá, por supuesto, qué obligaciones tengo, pero sobre todo qué ventajas pudiera tener. Hoy en día la parte fiscal suele ser muy interesante en cuanto a aprovechar las mejores prácticas financieras que pudiera tener. Y el estudio financiero. Ese sí va a ser su mero mole y se les va a gustar mucho.
Ese capítulo es el más complejo. ¡Ay, complejos de ustedes! Extenso e importante del proyecto al dar certeza de las oportunidades del mismo. ¿Qué es importante hablar de este? Porque pues aquí es donde vamos a contemplar cuánto es el costo del proyecto, cuánto necesitamos de inversión inicial, flujo de efectivo, balance pro forma, costos financieros, estudio económico, aquí la TIR, la VAN, la TIMAR, la payback, el costo-beneficio. Todos estos estudios se hacen precisamente en este estudio financiero, que resulta por eso el más complicado, pero es el más importante y justo es el que se van los que financian proyectos o los que hacen, bueno, hacen proyectos, es donde se centran. A partir de esos números, a ver cuánto vas a generar cada año, cuándo se retorna la inversión, etc., etc. Se puede tomar una decisión de que si el proyecto es bueno o no es bueno. Entonces, ese es uno de los estudios más importantes de los proyectos de inversión o del plan de negocios. Y posteriormente, para finalizar, se hace también un análisis de es la realización de todos los aspectos que deben ser considerados en la empresa que signifiquen no puedan representar un riesgo en la operación de la misma. ¿Sí? Entonces aquí es qué pudiera pasar. Entonces es bien importante que se haga un análisis y se esté tomando en cuenta. Porque establecer dichos panoramas y sus respectivas alternativas de solución, control o manejo, pues nos ayudarán como empresa a hacer bien las cosas. Si ya sabes que te va a pasar, si ya sabes que te puede suceder, pues ya estás previsto de qué es lo que tienes que hacer antes de que suceda. O en caso de que ya sabes y sabes que va a ser muy malo, pues ya estás prevenido y ya sabes qué pudieras hacer o no hacerlo, ¿sí? Esa es la padre del análisis de riesgo. ¿Qué otros estudios podemos agregar a un plan de negocio que les va bien dependiendo a quién se lo puedas presentar? Aquí depende mucho de la tercera persona a quien tú se lo presentes. Puedes hacer un estudio de impacto social, estudio que desarrolla las estrategias que deben ser consideradas para que el proyecto se convierta en un aporte para el desarrollo social y sustentable del lugar donde será desarrollado, es decir, responsabilidad social corporativa. Entonces, si tu proyecto y crees que cuente con condiciones sociales que pudieran favorecer presentar este proyecto, pues lo mejor es que lo presentes, te da puntos extras, por decirlo así. Y otro estudio que puede también ayudarla, pues por supuesto, es el ambiental, que ambos los vamos a ver. Ustedes el de responsabilidad social ya saben algo de ello y lo vamos a repasar para que ustedes no se les olvide. Y el ambiental, pues también vamos a platicar un poquito de él y que también, igual que el anterior, pues proyecta la conciencia ambiental del proyecto mediante estrategias de cuidado, preservación o subsanación de daños ambientales. Entonces, si tú presentas estos extras, muy probablemente tu inversionista puede verse más interesado. Ay, ¿qué más? Aquí se acabó la cosa. No, hay más cosas que podemos agregarle a un plan de negocios, como, pues, qué conclusiones tienes después de hacer todo tu análisis, todo tu estudio, todos los anexos, todo lo que hayas encontrado acerca del mercado, acerca de estadísticas del mercado, acerca de otros productos, competencia, no sé, cualquier cosa que hayas encontrado que pudiera ser importante para tu proyecto hay que agregarlo. Estadísticas sociales, si tu proyecto tiene una finalidad social importante, vale muchísimo la pena mostrarlo y hablar de ello y sustentar precisamente de dónde está sacando esta información. Estadísticas de mercado, por supuesto, cartas de intención de compra, eso le encanta a los inversionistas, que si ya tienes a alguien o si ya alguien te está comprando, pues súper bien.